Bien, el libro, bueno, ya se han dicho muchas cosas. Yo tengo que decir, es una parodia de los libros de viajes y parodia. ¿Por qué escribo yo parodias y no otra cosa? Pues por imposibilidad de escribir otra cosa. Porque a mí no se me ocurre, ni usted lo pase bien. No se me ocurren cosas. A mí me dicen, invéntate 3 personajes y que les suceda algo. Yo no sé qué tipo de personaje inventar ni qué les puede pasar. Sin embargo, tengo, creo, la facilidad de sobre un esquema, sobre una base ya construida, sobre una narración, sobre una historia, hacer una versión, darle la vuelta, ponerlo desde el punto de vista humorístico, ¿no? Y transformar las cosas. Lo que pasa es que la parodia ha tenido siempre muy mala prensa. Quizá porque se han hecho parodias muy malas. Probablemente todos recordaréis algún verso del Tenorio de la escena del sofá bastante obsceno. Es muy posible. Entonces, muchas veces se ha asociado la parodia con ese tipo de cosas. Y claro, evidentemente eso no es buena literatura. Pero yo no creo que sea así. Yo creo que la parodia es algo bastante interesante desde el punto de vista de su irreverencia, ¿no? De ir muchas veces contra los esquemas, contra el poder, y que tiene también un elemento de desmitificación. Y hoy en día la desmitificación es necesaria. No podemos estar adorando a grandes ídolos. Tenemos que verlos desde un punto de vista más humano. Generalmente, muchas veces tienen los pies de barro. Entonces la parodia presenta esa imagen de que no todo es tan serio como parece, hay que reírse un poco de las cosas, hay que tomarse la vida con un poquito más de humor y con un poquito más de filosofía, ¿no? Porque lo otro, el tomarse las cosas demasiado en serio, lleva a actitudes extremas, lleva a violencia, lleva a racismo, lleva a discriminación y a cosas que no son interesantes. O sea que en ese sentido yo creo que la parodia es un tipo de forma, una forma literaria que se debe hacer. Yo me he dedicado principalmente a eso, y lo que he hecho ha sido lo que yo llamo parodia cariñosa, o sea, a personas o a gentes o a situaciones que me son queridas. No hay ningún elemento de desprecio en mi literatura. Estas parodias cariñosas, pues las he ido haciendo como por géneros. Por ejemplo, tengo un libro que se llama Libros que no querrás leer, es una parodia de los manuales de estilo. Tengo un libro que se llama El arte de hacer de todo, que es una parodia de los libros de autoayuda y de hágalo usted mismo. Tengo un libro que se llama, se ha mencionado, Grandes pelmazos de las letras universales, que lamentablemente no salió en esta editorial, no salió en otra, y es una parodia de los libros de crítica literaria. Tengo un libro que se llama Majaderos Ilustres, que es una parodia del género biográfico, obviamente. Tengo una historia cómica de España, evidentemente parodia de los libros de texto, y bueno, y ahora está la parodia de los libros de viaje, pues creo que era un tema nuevo y que me interesaba. Voy a hacer un poco como Borges. No es que os vaya a hablar con acento argentino, lo que voy a hacer, porque Borges lo hacía mucho en sus prólogos, y es que explicaba de dónde había sacado la idea. Yo este cuento lo he sacado de aquí y de allá. El hombre era precavido, decía que no me acusen de plagio, antes de que me acusen lo digo yo. Lo he sacado de aquí, lo he sacado de allá. Entonces voy a mencionaros un poquito de algunos de los escritos, de cómo me ha venido la idea o lo que yo pienso. El libro está dividido en 4 partes. Ya ha dicho Rosa que está escrito en géneros heterogéneos. Hay un poco de teatro, hay poesía, hay entrevistas, hay narración, cuento, ensayo. Todo breve, porque es lo que se lee con más placer. Dividido en 4 partes. La primera parte, que es de la que voy a hablar un poquito más, las otras 3 me las saltaré alegremente, que se llama Viajeros sin alforjas, y habla de los principales viajeros. Si se ha mencionado a Homero, ¿no? El primer escrito, que es teatral. Odiseo no sabe volver a casa, bueno, Ulises va a Hades y se encuentra a buscar a Tiresias, que es el adivino ciego, porque él no sabe si va a conseguir volver a Ítaca o no va a conseguir volver. Llega allí y el adivino le dice: ¿quién eres, oh forastero? Y dice: vaya porquería de adivino que eres, que no sabías quién iba a venir a ver. Bueno, a mí me interesa mucho este tipo de literatura. Es muy pesado, realmente. Pero también tiene muchos valores. Decía Eurípides: yo me conformo con las migajas que caen de la mesa de Homero. Y bueno, no voy a ser yo más que Eurípides, por tanto me conformo también. Y además hay una cosa en la Ilíada y en la Odisea que es muy interesante, y es que, bueno, sabéis que los críticos literarios han estudiado los argumentos, o sea, los temas literarios, y han llegado a la conclusión que son 50 y tantos. No son más, todo lo que hay es lo que hay.
Y son los de siempre, el amor desengañado, el ascenso y caída del poderoso, la venganza, el no sé qué. Todas esas cosas están ya en la Ilíada y la Odisea. Ya están tocados, ya están de alguna manera ahí para que los demás... Y todo lo que se ha escrito en el mundo después, en cualquier época, lugar, ha sido mezcla de unas cosas y otras, combinación de esos mismos elementos. Entonces, es interesante. Y sobre todo, el personaje de Ulises, a mí me cae muy simpático, porque él vive funciona con su ingenio y con su inteligencia. En la guerra de Troya está Aquiles, vale, el héroe, mata a Héctor, todo lo que queráis. Pero durante 10 años los griegos usan la fuerza bruta y no consiguen nada. Y entonces Ulises dice, con la fuerza bruta no vamos a ninguna parte. Aquí hace falta inteligencia, vamos a inventarnos un truco, un mecanismo, un artilugio, algo para de esta manera poder vencer, ¿no? Y entonces es un personaje, pues no sé, que me cae muy bien. De hecho, he escrito bastantes más cosas sobre él. Luego también hay gente con la que me meto debido a otras razones. Por ejemplo, el escrito de los dudosos viajes de Marco Polo, pues surge de unas lecturas de gente que dice, con mucho sentido y con datos, que probablemente Marco Polo no fue a la China ni estuvo en la China en absoluto. Viajó por Asia, oyó cosas de aquí y de allá, y bueno, luego cuando estuvo ya en sus últimos años preso, escribió su relación de unos viajes y de unas estancias que no fueron ciertas. Entonces, pues un poco para explorar esa posibilidad, ¿no? Pues escribo un verso en broma sobre él. Bueno, se ha mencionado a Amundsen y Scott. Eso también ataque a los presumidos y a los pomposos. Los ingleses ponen a sus héroes por delante de todo. ¿Quién fue el segundo señor que inventó la bombilla? No nos importa el primero, ¿verdad? Entonces, ¿quién llegó al polo? Amundsen llegó al polo. Y además hizo una expedición estupenda. O sea, lo organizó, llegó el primero, volvió a su casa tan tranquilo. ¿Qué hizo Scott? Un viaje chapucero. Hizo una expedición tremenda, llegó tarde y luego a la vuelta se murió. Él todo. O sea que fue completo desastre. Sin embargo, los ingleses, con su, ¿verdad? Orgullo nacional, iba a decir otra cosa más fea, pues le ponen ahí, lo han metido a la fuerza y la gente dice, ¿quién llegó al polo? Amundsen y Scott. Parece que fueron de la mano. No, uno llegó primero y volvió, el otro no. Otra gente de la que hablo aquí, pues yo qué sé, Dante. Se ha mencionado a Dante. Bueno, yo soy sincero, a mí de la literatura italiana, aquí el que me gusta es Emilio Salgari y las novelas de Sandokan. Lo que pasa es que Dante dice, ¿cómo no voy a leerlo? A ver, porque a lo mejor... Y sí, Rosa, tienes toda la razón. Si tienes que coger la Divina Comedia y decir, no puede nadie leerse todos estos tercetos encadenados interminables, ¿cómo se resume? Pues se resume en la siguiente idea. La gente no es buena, la gente no es pía, porque el cielo es muy aburrido. Lo que es divertido es el infierno, que es donde está la gente con marcha, la gente interesante. Entonces, si queréis vivir bien, pues iros al infierno, porque en el cielo realmente la cosa no tiene color. Y de ahí la descripción que he intentado hacer pues, de todos los círculos del infierno y lo que hay en cada uno. Hay otra relación también sobre Ibn Battuta, este señor árabe que viajó y por lo visto se equivocó con el mapa, con lo cual dio más vueltas de las que quería dar. O sea, viajó durante más años de los que tenía previsto, y claro, vio muchos sitios, pero no porque él quisiera, sino porque se equivocó. O el judío errante, cuya característica más esencial no es que sea errante, sino que es inmortal, que no puede morir, está condenado, ¿verdad?, por Jesucristo a vivir siempre en perpetuo exilio. Y claro, tiene que vivir siempre, tiene que comer. El hombre tiene que trabajar para comer. Pues no tiene dinero y además no se puede jubilar jamás. O sea que tiene que seguir trabajando hasta el fin de la eternidad. Y por último, en esta sección, una historia que me gusta mucho contar porque me parece muy divertida, que es la historia que he titulado El honesto o deshonesto Américo Vespucio. Américo Vespucio, marino, que fue a América, vio sitios, volvió. A su vuelta escribió un pequeño resumen de lo que había visto para información. Todos los que venían en ese momento de vuelta, pues se les preguntaba, ¿no? Le decía, ¿qué has visto? ¿Cómo son? Los cartógrafos le decían, mi mapa está bien, ¿tienes algún dato más? Entonces escribió un pequeño tratado que era Novus Mundus Retrovatus, o sea, nuevo mundo descubierto. Y ahí decía, pues esta isla es así, he visto esto, lo otro.
Y entonces, sin encomendarse a Dios ni al diablo, un editor torpe, perdón por la crítica al gremio, imprimió, sin el permiso y sin el conocimiento de Américo, un opúsculo que decía El Nuevo Mundo Descubierto, o sea, porque el título tenía que haber sido El Nuevo Mundo Descubierto, por Américo Vespucho, ¿se entiende? Escrito por Américo Vespucho. Pero no pusieron la coma, con lo cual Américo Vespucho se muere y unos años después alguien, no se sabe quién, en algún foro, dijo: he leído Nuevo Mundo Descubierto por Américo Vespucho. Pues si Américo fue el que lo descubrió, lo justo es que el continente lleve su nombre. ¿No os parece? ¿No les parece a ustedes? Y todo el mundo dijo: sí, sí, claro, muy lógico, muy sensato, sí, sí, sí. Pues, y ahí fueron el mapa y pusieron América. Y ya está. Y después de eso vino el follón, porque siglos después la gente empezó a decir que él había mentido, y que había dicho que él había descubierto América. Ilustrados, incluso Voltaire casi escupe sobre su tumba y dice: este Vespucio era un sinvergüenza, era un cretino, era un mentiroso que presumió de lo que no había hecho, le quitó el mérito a Colón y no había hecho nada de todo esto. Entonces es una historia de esas curiosas. Bien, el libro tiene otras 3 partes: lugares exóticos aunque cochambrosos, ya ha mencionado Rosa, ¿verdad? Samarcanda y Villanueva y la Geltrú. Hay también un verso sobre el que me gustaría decir algo, que es la Oda Sandunguera a Jerez de la Frontera, que está escrito en perfectísimo y correcto andaluz, con toda su pronunciación, y que a modo de curiosidad os cuento que lo escribí por las esquinas, porque fui a Jerez una vez, creo que para una presentación de un libro, llegué por la mañana, hasta la tarde no tenía la cosa, entonces estuve todo el día pues visitando la ciudad, paseando, viendo monumentos, y se me ocurrió de pronto escribir algo. Entonces se me olvida, un verso se te olvida. Entonces me paraba en una esquina, escribía 3 versitos, 3 o 2, y seguía mirando, y a las esquinas siguientes me venía el siguiente, porque claro, la mente está ya... Entonces me paraba en la siguiente esquina y escribía en la agenda, y me pasé el día parándome en todas las esquinas y escribiendo. Yo creo que el que me viera diría: este tío, pues me pilla, está loco ahora. La tercera parte del libro se llama Bellos refritos de perípulos literarios, pues son escritos apócrifos, ¿verdad? Una comedia de Lope de Vega sobre el mismo descubrimiento de América, pues una novela de Tarzán, pues, o una novela de viajes de Julio Verne, o un tercer o cuarto viaje a la Alcarria de Cela, cosas así pues un poco más exóticas. Y la última parte, el vademecum del Trotamundos cansado, eso es ya crítica del turismo, ¿no? Ya el mundo de las ciudades, aeropuertos, museos, o sea, todo lo que está alrededor de esto. Bien, este es el contenido del libro. Ahora viene la parte en que yo os tengo que convencer de que os lo llevéis. Pues hay varias razones para llevarse este libro a casa. Esta es la primera. O sea, yo no sé vosotros, pero yo me lo llevaré a por la foto. Si no lo tuviera en mi casa, que ya lo tengo, claro, si no lo tuviera yo solo por la foto me lo llevaba. Porque es un hallazgo, de verdad. O sea, muchas gracias. Decía Groucho Marx, en Groucho y yo, que pensaba escribir un libro y pensaba decirle al editor que lo vendiera regalando con el libro un huevo frito. Y decía: de esta manera mucha gente a la que no le gusta leer, pero que sí le gustan los huevos fritos, comprará el libro. Bueno, pues un poco esta foto pues viene a hacer... Hay otras muchas razones para que os llevéis el libro. La primera es que tanto al editor como al librero como a mí nos vendrá muy bien. Y luego, no es ni muy grueso ni muy fino, tiene el tamaño adecuado para calzar mesas, o sea, eso ya lo sabéis. Y luego, es un libro bueno. Creo que está muy feo que lo diga yo, pero si no lo digo yo, igual no lo dice nadie más. Entonces ya, por si acaso a nadie le gusta, pero a mí sí me gusta, yo lo digo. Es un libro bueno. Es tan bueno que si no lo hubiera escrito yo, me gustaría haberlo escrito yo. Para que os hagáis una idea. Y luego está también la posibilidad, muy remota, pero bueno, la digo por si acaso, de que yo me haga algún día medianamente famoso, y entonces vuestros nietos tendrán una primera edición y lo podrán vender con unas pesetas, bueno, con unas pesetas no, pero bueno, y así pues rentabilizar un poco vuestros euros, que son muy pocos. Hay otra razón más importantísima, pero no me acuerdo. Es un libro barato. Cuesta 14 euros, como habéis visto. Un precio muy adecuado. Salís por ahí cualquier noche y con 14 euros no cenáis. Y
si cenáis con 14 euros, probablemente lo que cenéis os siente mal. Este libro no sienta mal. Yo os digo que este libro sienta bien porque está pensado precisamente para eso, para que siente bien. O sea, he buscado ahí la agradabilidad, si se puede decir, o sea, el aspecto placentero, hacerle la vida agradable al lector, aunque sea durante 1 hora, 2, lo que tarde en leerlo, o un mes, depende de cuál sea la velocidad de lectura, ¿no? Porque es que yo no soy de esos escritores que les gusta hacer sufrir al prójimo. Porque hay gente que sí, que se encierra en su estudio y dice: voy a escribir una historia tremenda, para que todos se acongojen, para que todos lloren ahí, la historia, el niño se pone enfermo, luego se muere, toda la familia llora, y ahí ¿cuánto va a sufrir el lector? No, yo no soy así. Yo intento darle a la vida un poquito más de alegría. Bastantes cosas desagradables tiene la vida ya, como para que añadamos más. Entonces yo el drama lo consumo, me gusta leerlo, pero a la hora de dar algo de mí prefiero que sea algo más cómico. Y ya está, eso es lo que tenía que decir. Ahora viene la parte que más me divierte a mí, que es cuando vosotros me hacéis preguntas absurdas y yo doy respuestas estúpidas, o al revés. O sea que bueno, cuando queráis. A eso ya. Me gusta más, o sea que venga. ¿No? Tranquilo. Que nos da vergüenza. Vamos a ver, si tenéis vergüenza conmigo, que no asusto nada, y con un libro de coña, pues no sé, si vais a la presentación del tratado de filosofía metafísica de Kant, no sé qué vais a hacer. Bueno, ya que nadie se decide, te voy a preguntar yo. Si venga, sí, por favor. Ya que aquí nadie... No, vamos a ver. Ahora se anima. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, es decir, eso del humor te viene a ti por línea materna, paterna, digamos, por línea... es decir, ¿qué parte tiene en tu genes el humor y qué parte le has dado tú, has aprendido o has querido tú tomar? O sea... Sí, vale. En fin. Yo me he criado en una familia donde el humor era algo que estaba ahí metido. Tanto mi madre como mi padre eran actores cómicos y yo recuerdo en casa siempre hablando en camelo, deformando los refranes, haciendo bromas. Yo siempre he tenido ese punto, ¿no? O sea, incluso desde pequeñito, pues, antes de tener uso de razón y conocer mis vínculos con Jardiel y estudiarlo y tal. O sea que es una cosa que ha estado en mí. Luego yo me he dedicado a una profesión seria, como es la de enseñar literatura, y dentro de la literatura me he ido al humor. Y he hecho mis estudios sobre el humor y mis doctorados sobre el tema del humor, porque es lo que a mí me atraía, y como este último libro que se ha mencionado, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, después de ejercer como profesor durante años, ahora mismo no estoy en activo, me he encontrado como una especie como de bagaje cultural, que me sirve para esto. O sea, si yo te puedo hablar de Espronceda porque lo he enseñado en la clase 1000 veces, pues ahora digo, pues todo lo que yo sé sobre Espronceda, ahora le doy la vuelta, con esto que os he contado antes de mi predilección por la parodia, y os cuento un Espronceda cómico porque ya tengo la base cultural, por decirlo de alguna manera, para hacerlo, ¿no? Y es así como ha funcionado la cosa. O sea, yo he pasado del humor aprendido al humor estudiado, y del humor estudiado al humor elaborado. O sea, yo he estudiado los procedimientos del humor antes de usarlos. Y una vez conocidos, ahora los uso. Yo escribo y digo, ahora mismo vendría bien, por el hilo de la narración, por el punto en que estoy, tal recurso. Un cambio de nivel, un anacronismo, un tal. Y entonces, deliberadamente voy y lo meto. Y esto lo decía Jardiel también. El humor no es un arte que te venga la inspiración, es una técnica, es una ciencia. Entonces, si tienes las herramientas, con mayor o menor grado de habilidad, pues las puedes usar. Muy bien. Te lo pregunté una vez y me diste una respuesta que no me esperaba. Porque te dije, estamos en una zona muy pastoril, verde, y dije, aquí tú te inspirarías para escribir mejor un libro. Y me adelantaste el puñetazo y me dijiste, no,
un buen escritor o una persona que tiene la cabeza bien amueblada, me dijiste que puede escribir en cualquier lado. Hombre, yo no puedo hablar por los demás. Yo te puedo decir que yo me siento a escribir, pongo música y al cabo de un poquito rato no la oigo. Puedo estar oyendo anuncios sin darme cuenta de que se está oyendo anuncios en el Spotify en vez de música, o que el disco está... porque la concentración me lleva a eso. O sea, no creo que la creación literaria dependa de estímulos exteriores. Aunque sí ha habido literatos que decían que sí, ¿no? No para escribir... Balzac tenía que, para escribir tenía que ponerse un hábito blanco y no sé qué, y el otro tenía que tener los pies metidos en agua fría. Si no tienes nada que decir, no hay inspiración que valga. Y si tienes realmente ganas de contar algo, lo cuentas como sea. Lo cuentas sentado, lo cuentas de pie, escribiendo en la máquina de escribir o apuntándolo por las esquinas. Lo haces. O sea que yo en ese sentido no tengo problema. Lo que yo escribo será malo. Puede ser, perfectamente. Pero no me ha costado trabajo. Os juro que no me ha costado trabajo hacerlo. Lo he hecho. Y luego lo he corregido, habrá quedado mejor o peor. Me ha salido espontáneamente. Entonces a mí lo que me hace mucha gracia es esa imagen que se ve en las películas del escritor que está ahí atascado, ¿no? Y coge el papel en blanco, lo tira a la papelera, está ahí 40 horas diciendo, ¿ahora qué hago? ¿No? Y escribe algo, luego lo borra. O sea, si estás así es que no tienes nada que decir. Porque si tienes algo que decir, lo dices mal, pero lo dices. Venga, más. Oye, Enrique, hay una cosa. Nosotros los de la quinta edad, no ya la tercera, la prisa es uno de los grandes males, en mi opinión, de la sociedad actual, pero no es algo que vaya retrocediéndose, sino que va avanzando, cada vez vamos más a la prisa, sí. Entonces, este libro ya nos lo has hecho anhelar. Como vamos a prisa, y yo a pesar de ser tan mayor, quiero ir con la sociedad actual, ¿qué tienes en manos para parodiar en tu próximo libro? ¿Me preguntas qué estoy escribiendo ahora o...? ¿Qué estás escribiendo o qué tienes pensado escribir? Tengo pensado muchas cosas. He escrito una historia cómica de España, que se publicó, y he escrito, y todavía no ha aparecido, una historia cómica de la literatura. Y acabo de acabar una historia cómica del arte, y entonces mi cabeza funciona muy cuadrado, muy alemán. O sea que si escribo sobre el Imperio Romano, enseguida me viene, ahora escribe sobre el Imperio tal, y sobre el Imperio cual, y sobre todos. O sea que tengo planeado escribir una historia cómica de la música y una historia cómica del cine, para empezar. Y luego ya veremos. Tengo otros proyectos también distintos, ¿no? Un libro, oficios, que no merecen la pena, por tipo de profesiones. Hombre, yo escribo rápido, para poder llegar. Haz como los de la editorial, que ahora ya corren mucho, van a quedar ellos. Pues a mí me queda poco tiempo, pues vale, me entretiene muchísimo. ¿No tenéis ninguna duda más? Te voy a hacer yo otra, Enrique. Dime. Vamos a ver. Porque... Yo creo que la gente ya tiene ganas del minuto. No, pero me interesa también. Has hablado de que tienes pensado escribir una parodia también de la música. Sí. ¿De qué música? Porque... No, de la historia de la música, tanto técnicamente y luego también porque la parte moderna, las óperas... Correcto. Digo por un género que tú conoces muy bien, que es la zarzuela, y que, en fin... Y que me gusta muchísimo. Aunque escribo mucho contra la zarzuela, le tomo mucho la pero me gusta mucho. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué escribirías sobre ese género concretamente? ¿Sobre qué? En forma de parodia, sobre la zarzuela concretamente. Bueno, he escrito cosas sobre la zarzuela. Sí. He escrito, por ejemplo, tengo un escrito por ahí, en uno de mis libros, que es una relación de los argumentos de las zarzuelas más importantes, donde se demuestra que son todos todos los personajes son inasibles, incogibles, son totalmente... he escrito también sobre cómo se puede entender el carácter español con la zarzuela Gigantes y Cabezudos, mucho más que si lees a Américo Castro o que si lees a... Porque esa zarzuela tiene la esencia del carácter español, ¿no? Y entonces hago un desglose, ahí está la plaza, están las mujeres del mercado, las verduleras pegándose, llega el municipal a cobrarles y entonces ellas le pegan una paliza al municipal, luego se pegan entre ellas y luego cantan una jota que dice: si las mujeres mandasen, en vez de mandar los hombres, serían balsas de aceite los pueblos y las naciones. Y luego viene la protagonista, que es analfabeta.
le da y que tiene el novio que está en la guerra de Cuba. El novio vuelve de perder la guerra de Cuba, ¿eh? Pero luego hay un sargento andaluz, malaje, que es el que estropea las cosas, y entonces los maños buenos, o sea, que esas Españas, ¿no?, que se llevan mal unos con otros, eso lo he mostrado ahí también. He escrito ese tipo de cosas. Las zarzuelas tienen mucha enjundia y tienen un problema, porque es un género literario y, bueno, artístico destinado no diría al fracaso, pero sí destinado a la mediocridad. Porque como el que se lleva el mérito es el músico, nadie se acuerda de quién hizo la letra, los autores de primera fila no escribían zarzuelas. Entonces siempre tienes un autor de segunda fila con un músico de primera fila, que además es lo que se recuerda más. Con lo cual tienes a lo mejor muy buena música con unos libretos infames. Eso no se puede evitar. Si a eso le añades que los cantantes no les importa el libreto, sino que ellos cantan solamente y el otro lo interpretan malamente, y que además al cantar no pronuncian bien, sino que dicen la vocal que les da la gana y no sabes si era una A o una E, no te enteras de lo que pasa. Dices, qué bonito suena el sonido, pero no sabes lo que pasa. Porque es un género que no tenía... la ópera muchas veces también. De la ópera más. Puestos a elegir, yo me quedo con la zarzuela. Porque en la zarzuela al cantante no le entiendes lo que dice, pero bueno, de pronto sale el actor cómico y el diálogo hablado te lo explica. Y dices, ya sé por dónde va, pero en la ópera no. Porque claro, están los cantables en medio, con lo cual en la ópera no sabes generalmente lo que pasa, como no te lo den en el programa.